La tormenta golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, y el viento hacía temblar el marco de mi habitación. Desperté de golpe, con el corazón latiéndome en los oídos y un frío inexplicable en la espalda. Al principio pensé que había sido un mal sueño, pero algo en el ambiente, una tensión en el aire, me mantuvo alerta. Miré alrededor, entre sombras y luces que el relámpago dejaba en la pared, tratando de calmarme, de encontrar algún sentido en la noche. Fue entonces cuando escuché el sonido suave, casi imperceptible, de algo golpeando el cristal de mi ventana. Me levanté despacio, conteniendo la respiración, con la extraña sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Mis pies, descalzos sobre el suelo frío, me acercaron a la ventana sin que yo misma lo decidiera, como si algo me empujara a hacerlo. Allí, en medio de la noche y bajo una lluvia torrencial, estaba mi padre. No parecía el hombre seguro y tranquilo al que estaba acostumbrada. Más bien, tenía una expresión desorientada, perdida, como si no supiera exactamente dónde estaba. Sus manos estaban extendidas sobre el marco de la ventana y sus ojos, hundidos y oscuros, me miraban con una mezcla de urgencia y tristeza que nunca antes le había visto. Abrí la ventana, sintiendo cómo la lluvia fría se colaba en la habitación. «Papá», murmuré, aunque las palabras se ahogaron en el rugido de la tormenta. Él no contestó, solo me miraba, moviendo los labios en silencio, como si intentara decir algo que no podía pronunciar. Quise hacerle preguntas, entender por qué estaba allí, mojado y en silencio. Su mirada era tan extraña, tan lejana, que no me atrevía a romper ese momento con preguntas. Entonces, como si despertara de un sueño, él dio un paso atrás. Sin desviar la vista de mí, dijo un perdón tan suave que apenas lo escuché. La palabra flotó en el aire unos segundos, se mezcló con el sonido de la tormenta y se perdió antes de que yo pudiera entender qué significaba realmente. Cuando quise decir algo, su figura ya había desaparecido en la oscuridad. Cerré la ventana, sintiendo el peso de la lluvia en el silencio de la habitación. Me envolví en la manta, pero un escalofrío se mantenía en mi piel, y una mezcla de confusión y ansiedad se apoderaba de mi mente. No entendía por qué mi padre había estado ahí, ni por qué me había mirado con aquella expresión tan cargada de emociones que no podía descifrar. Su presencia, fugaz y casi etérea, dejó en el aire una sensación de vacío y despedida. Intenté calmarme, repetirme a mí misma que tal vez él había salido solo para respirar, para despejar su mente. Quizás se sentía abrumado y necesitaba un momento fuera de la casa, en medio de la tormenta. Me convencí de que solo había sido eso, un impulso momentáneo de buscar consuelo en el silencio de la noche. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Sabía que había algo más profundo, algo que no quería aceptar. Unos minutos después, cuando por fin logré tumbarme en la cama, escuché pasos suaves en el pasillo. Me quedé quieta, agudizando los oídos, sintiendo cómo el corazón volvía a latir con fuerza en mi pecho. La puerta de mi cuarto se abrió y vi la figura de mi madre de pie en el umbral, mirándome con una expresión cansada y al mismo tiempo extrañamente comprensiva. Se acercó despacio, como si quisiera evitar despertarme del todo. Se detuvo a mi lado y, sin que yo dijera nada, susurró: «No te preocupes, querida. A veces las personas solo necesitan un poco de espacio». La miré sin saber qué responder, con el frío de sus palabras resonando en mi mente. No era una respuesta a mis dudas, sino más bien una manera de evitar las preguntas. Intenté entender el significado de esa frase tan vaga, como si ocultara algo que no podía, o no quería, explicarme. Sentí cómo la tensión volvía a apoderarse de mi cuerpo, como si estuviera atrapada en una red de secretos que no podía ver. Mi madre, al notar mi inquietud, me acarició el cabello y me dijo que tratara de dormir. Pero su gesto, tan amable y suave, se sentía extraño en el silencio de la habitación.
Fue como si intentara decirme que debía dejarlo pasar, ignorar lo que acababa de ver y volver a la normalidad. Me pregunté si realmente sabía algo que yo desconocía, o si solo trataba de evitar que hiciera preguntas que complicarían aún más las cosas. Después de que ella salió y cerró la puerta, me quedé sola en la oscuridad, escuchando cómo la tormenta golpeaba las paredes de la casa. Cerré los ojos, intentando calmarme, pero la imagen de mi padre bajo la lluvia, con esa expresión que no podía olvidar, seguía en mi mente. La palabra perdón resonaba una y otra vez, como un eco en la distancia, y sentía que significaba algo más, algo que yo no podía descifrar. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol atravesaron las cortinas, me sentí aliviada de dejar atrás la noche y su tormenta. El aire se sentía fresco, casi puro, como si la lluvia hubiera lavado todo rastro de la inquietud que se apoderó de mí horas antes. Pero, a medida que avanzaba el día, me di cuenta de que la extraña sensación seguía ahí, latente, como un susurro en el fondo de mi mente. Me encontré con mis padres en la cocina, ambos ocupados con sus rutinas matutinas. Mi madre, tan animada como siempre, tarareaba mientras preparaba el desayuno, y mi padre, en un silencio extraño, tomaba café y hojeaba un periódico. Pero había algo diferente en su expresión, algo que no podía identificar del todo. Sus ojos parecían más apagados, su semblante más sombrío, y evitaba mirarme de frente, como si temiera que yo pudiera leer algo en su rostro. Decidí intentar romper el hielo, tratar de aligerar el ambiente. «Hoy hace un día precioso. Podríamos ir al lago», sugerí, sonriendo con la esperanza de que la propuesta animara a mi padre. Sin embargo, él solo levantó la vista un segundo, murmurando un «sí, claro», que sonó vacío, sin ninguna convicción. Mi madre, siempre perceptiva, intervino rápidamente, sonriendo con entusiasmo y proponiendo preparar un almuerzo para llevar. Mientras ella comenzaba a organizar todo, yo observaba de reojo a mi padre, tratando de desentrañar el enigma que se había convertido en él de un momento a otro. Poco después, salimos en dirección al lago, cada uno con una bolsa de picnic en la mano. Durante el camino, traté de hablar sobre temas triviales, el clima, la próxima temporada de verano, las actividades en el lago. Sin embargo, a cada intento de conversación, él parecía más distante, como si mi voz apenas llegara hasta él. Mis palabras rebotaban en un muro invisible y cada respuesta suya se convertía en un murmullo apagado. Al llegar al lago, la vista era hermosa. El agua reflejaba el azul del cielo y el verde de los árboles alrededor. Nos instalamos en una zona de césped cerca de la orilla, y mientras mi madre desplegaba la manta y organizaba la comida, mi padre se quedó de pie, mirando el agua con las manos en los bolsillos. Me acerqué a él, tratando de encontrar la manera de hacerle una pregunta sin parecer demasiado invasiva. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, él comenzó a hablar. ¿Alguna vez pensaste en cómo sería nuestra vida si hubiéramos tomado otras decisiones? Su voz era suave, casi como un susurro, y su mirada permanecía fija en el lago. No esperaba una pregunta como esa, así que me quedé en silencio, sin saber qué responder. La pregunta me dejó una sensación extraña, una mezcla de nostalgia y algo que no alcanzaba a identificar. Finalmente, logré balbucear algo como: «No sé, supongo que todos nos preguntamos esas cosas a veces». Pero él no reaccionó, solo suspiró y se sentó en la orilla, dejando que el agua mojara sus zapatos. Me senté a su lado, manteniendo una distancia prudente, y observé cómo una pequeña brisa formaba diminutas ondas en la superficie del lago. Parecía absorto, perdido en sus pensamientos, como si en su mente estuviera repasando recuerdos que yo no conocía. Mi madre nos llamó para almorzar, y él reaccionó con una sonrisa leve, pero se levantó con desgana. Durante la comida, intenté no pensar demasiado en lo que había sucedido en la noche, en la extraña aparición de mi padre bajo la lluvia.
Me recordé a mí misma que era un día precioso, que estábamos juntos y que debía disfrutar el momento. Sin embargo, la distancia que había entre nosotros seguía ahí, y aunque intenté que la conversación fluyera, cada comentario parecía ahogarse en el ambiente pesado y silencioso que nos rodeaba. Después de almorzar, mis padres se levantaron y se alejaron un poco para dar un paseo mientras yo me quedaba recogiendo las cosas. Desde donde estaba, podía ver cómo caminaban juntos, pero incluso en ese momento, algo en su lenguaje corporal me parecía extraño. Los observé en silencio, tratando de entender qué era lo que me inquietaba tanto. Entonces, los vi detenerse cerca de un viejo árbol junto al lago, y por un instante vi a mi madre apoyarse en el hombro de mi padre y mirarlo con una expresión de preocupación. Fue un momento breve, casi insignificante, pero en él se condensaba toda la tensión que yo sentía sin poder explicar. Cuando regresaron, intenté actuar como si no hubiera visto nada, pero mis intentos de normalizar el ambiente resultaban inútiles. Cada palabra, cada gesto, parecía cargado de un significado oculto, como si hubiera algo que no querían que supiera. La tarde comenzó a avanzar, y poco a poco el ambiente fue perdiendo el aire de tranquilidad que habíamos intentado mantener. En el camino de regreso a casa, el sol se escondía tras las montañas, y el lago quedaba atrás, cubierto por la sombra de los árboles. Sentía que algo importante había sucedido, algo que no entendía completamente, pero que había dejado una marca en mí. A cada paso que daba junto a mis padres, sentía que nos alejábamos no solo del lago, sino de la familiaridad que habíamos compartido en el pasado. A la tarde siguiente, mi padre sugirió dar un paseo por el bosque cercano. Me sorprendió un poco, pues desde hace años no le veía tan dispuesto a caminar entre los árboles. Era como si de repente le hubiera entrado una nostalgia por aquellos días en que solíamos explorar juntos cuando era pequeña. Yo acepté, esperando que esa caminata pudiera servirnos para acercarnos de alguna forma, para recuperar esa cercanía que parecía haberse desvanecido sin que lo notáramos. El bosque estaba fresco y tranquilo. Las ramas de los árboles se entrelazaban sobre nosotros formando un techo verde y frondoso, y el olor a tierra mojada todavía flotaba en el aire después de la lluvia de la noche anterior. Caminábamos en silencio, escuchando el crujir de las hojas bajo nuestros pies, y aunque el silencio se sentía cómodo, en el fondo yo seguía con esa sensación de inquietud que no me abandonaba desde la noche de la tormenta. Finalmente, él habló, rompiendo el silencio con una voz baja, casi un susurro. A veces pienso en cómo las cosas serían diferentes si hubiera tomado otro camino, si las decisiones hubieran sido otras. Me sorprendió su comentario, pero también sentí curiosidad. Miré su perfil, su expresión era sombría y su mirada estaba fija en algún punto más allá de los árboles, como si estuviera viendo algo que yo no podía comprender. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, esperando que me diera algún indicio, una pista de lo que pasaba por su mente. Pero él no me miró, simplemente se encogió de hombros y dijo: «No sé. A veces la vida te lleva por caminos que nunca imaginaste». Su respuesta fue vaga, evasiva, y eso solo hizo que aumentara mi curiosidad. Quería preguntarle más, quería entender qué pensamientos lo atormentaban, pero algo en su tono de voz me decía que no debía insistir. Seguimos caminando, y el silencio entre nosotros volvió a instalarse, aunque esta vez parecía más pesado, más denso. En cierto punto, llegamos a una zona del bosque donde había una pequeña cabaña abandonada, medio oculta entre los árboles. La cabaña era vieja, de madera oscura y desgastada por el tiempo, con ventanas rotas y un techo que parecía a punto de derrumbarse. Mi padre se detuvo frente a ella y observó el lugar con una expresión extraña, como si le resultara familiar. «Venía aquí cuando era joven», murmuró, sin apartar la vista de la cabaña. No lo recordaba haber mencionado ese lugar antes, y me resultaba intrigante descubrir una parte de su vida que hasta entonces desconocía. Me acerqué a él, esperando que continuara, pero él simplemente avanzó hacia la cabaña, empujando la puerta con suavidad,
como si temiera que un movimiento brusco pudiera hacerla caer. Entramos, y el lugar estaba oscuro, apenas iluminado por algunos rayos de luz que se colaban a través de las grietas en las paredes. El aire olía a madera vieja y humedad, y todo estaba cubierto de una fina capa de polvo. En el fondo de la cabaña había una vieja mesa con algunas sillas alrededor y una fotografía en blanco y negro colgada en la pared. Me acerqué a ella, y mi corazón dio un vuelco al ver que era una foto de mis padres, jóvenes, sonriendo juntos en algún lugar que no reconocí. Miré a mi padre, esperando que me explicara el significado de esa fotografía, pero él solo me observaba en silencio, como si buscara en mi expresión una respuesta que ni siquiera él parecía tener clara. Sus ojos tenían un brillo extraño, una mezcla de nostalgia y algo más profundo, algo que no podía identificar. Entonces, en un gesto inesperado, se acercó y tocó la foto con delicadeza, como si quisiera revivir ese momento congelado en el tiempo. En ese instante, sentí una necesidad inexplicable de decir algo, de romper esa tensión que había entre nosotros desde hacía días. «Papá, ¿qué está pasando? Me tienes preocupada». Mi voz sonó más temblorosa de lo que hubiera querido, pero ya no podía seguir callando. Él me miró, y por un momento pensé que iba a responder, que por fin me diría lo que tanto había estado ocultando. Pero, en lugar de eso, soltó un largo suspiro y, sin decir nada, desvió la mirada hacia la ventana rota de la cabaña. Decepcionada y un poco frustrada, salí de la cabaña, dejando que él se quedara solo en aquel espacio que parecía contener más recuerdos de los que yo podría entender. Me apoyé en un árbol cercano y observé el bosque a mi alrededor, tratando de calmarme, de dejar de pensar en todos los secretos y silencios que se interponían entre nosotros. Me sentía agotada, como si cada palabra no dicha entre nosotros hubiera dejado una huella invisible, una marca que era imposible borrar. Después de unos minutos, él salió de la cabaña, caminando con la mirada baja y las manos en los bolsillos. No dijo nada, simplemente se acercó a mí y me puso una mano en el hombro, un gesto tan breve y distante que me hizo sentir aún más sola. Caminamos de regreso a casa en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, y sentí que con cada paso que dábamos, la distancia entre nosotros se hacía más grande, más difícil de cruzar. Antes de salir del bosque, me detuve un instante y miré hacia atrás, hacia la cabaña, cuya silueta apenas se distinguía entre los árboles. Sentí que, en ese lugar, habíamos dejado algo importante, algo que nunca recuperaríamos del todo. La noche era tranquila, y la casa se encontraba sumida en un profundo silencio. Después del largo día que habíamos tenido, mis pensamientos finalmente comenzaron a desvanecerse, arrastrándome poco a poco hacia el sueño. Me encontraba en esa especie de limbo entre la conciencia y el descanso, flotando en una paz momentánea que hacía tiempo no experimentaba. Sin embargo, algo me despertó. Fue un sonido suave, casi imperceptible, como el roce de una tela. Al abrir los ojos, me encontré con una figura en la penumbra de mi habitación, y mi corazón se sobresaltó. Intenté mantenerme inmóvil, procesando la escena ante mí, hasta que finalmente reconocí a mi padre, de pie junto a la cómoda, con una expresión concentrada y susurrante. Llevaba en la mano algo que no pude distinguir bien a primera vista, y parecía estar profundamente ensimismado en lo que hacía, al punto de no notar que yo había despertado. Por un instante me quedé observándolo, sin saber si decir algo o si debía permanecer en silencio. Era extraño verlo ahí, tan cerca de mí mientras yo dormía, con ese objeto en las manos que parecía manejar con sumo cuidado. Sus movimientos eran lentos, y en su rostro se dibujaba una mezcla de ternura y algo más, algo que no había notado en él en mucho tiempo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo vi tan concentrado en algo que, por un momento, me transporté a mis recuerdos de la infancia, cuando él solía entrar a mi habitación para desearme buenas noches. Al parecer,
Él estaba intentando dejarme algo sobre la mesita de noche, colocándolo con extremo cuidado, como si se tratara de algo muy valioso. Aún no lograba ver con claridad qué era, y mi curiosidad comenzó a ganar terreno, llevándome a hacer un ligero movimiento que rompió el silencio. Al verme despierta, se sobresaltó, casi como si no hubiera esperado en absoluto que yo lo sorprendiera en medio de su acción. Su expresión se volvió algo confusa, y por un instante pareció debatirse entre salir corriendo o quedarse. ¿Papá? Mi voz sonó un poco más ronca de lo habitual, aún adormecida por el sueño interrumpido. No estaba segura de cómo reaccionar, y por lo visto él tampoco, pues su mirada pasó de la mesita de noche a mis ojos y luego de vuelta al objeto que llevaba en las manos, como si no supiera si seguir adelante o detenerse. Finalmente, me dedicó una sonrisa algo nerviosa y dejó el pequeño paquete sobre la mesita. «Perdón, no quería despertarte», murmuró, bajando la mirada, como si de repente se sintiera vulnerable, algo que rara vez mostraba. La luz tenue de la lámpara iluminaba apenas su rostro, y en esa expresión había algo que me dejó con una extraña sensación en el pecho, una mezcla de nostalgia y cariño. Observé el paquete por un momento, sin atreverme a abrirlo todavía. «¿Es para mí?», pregunté, intentando sonar tranquila, pero sintiendo cómo el corazón me latía un poco más rápido de lo normal. No sabía si era la situación inusual o la expresión de mi padre lo que me hacía sentirme de esa forma, pero había algo en el ambiente, en su mirada y sus gestos, que me hacía sentir que había una importancia especial en lo que estaba ocurriendo. «Sí, es algo que quería darte hace tiempo», respondió, aún manteniendo ese tono suave y un tanto vacilante. Noté que sus manos estaban ligeramente temblorosas, y por un momento pensé que se iría sin decir nada más. Sin embargo, me sorprendió cuando, en lugar de eso, se sentó en el borde de mi cama, aún sin apartar la mirada de la pequeña cajita. Parecía debatirse entre hablar o guardar silencio, y esa duda en su expresión solo lograba despertar aún más mi curiosidad. Le di un leve apretón a su mano, tratando de hacerle saber que podía confiar en mí, que estaba lista para escuchar lo que fuera que tuviera que decir. Me miró a los ojos, y fue entonces cuando noté que había algo profundamente personal en ese regalo. Algo que no se trataba solo de un obsequio casual, sino de algo que había guardado para un momento especial. Era difícil precisar por qué lo sentía de esa forma, pero la intensidad en su mirada, la forma en la que parecía debatirse consigo mismo, me hizo darme cuenta de que aquello tenía un peso significativo para él. Finalmente, hizo un ademán con la mano, como invitándome a abrir el paquete. Lo tomé entre mis dedos, sintiendo el suave roce del papel bajo mis yemas. Aunque el paquete era pequeño y sencillo, podía sentir que en su interior había algo que cargaba una historia. Con una mezcla de emoción y algo de nerviosismo, abrí con cuidado la envoltura, y al hacerlo, encontré una pequeña caja de madera finamente tallada, que de inmediato me pareció familiar. «¿La recuerdas?», preguntó en voz baja, con una sonrisa tímida. De pronto, me vinieron a la mente imágenes de mi infancia, de tardes en las que jugábamos juntos y de aquellos momentos en que él me mostraba objetos antiguos y me contaba historias. Esa cajita de madera había sido una de sus pertenencias más preciadas, algo que, en mis recuerdos, él siempre guardaba con gran cuidado. ¿Es la tuya?», balbuceé, aún incrédula. No podía creer que me estuviera dando algo que tanto significaba para él. La observé con detenimiento, notando cada detalle de la madera tallada, las pequeñas imperfecciones que delataban los años que había estado en su posesión. Sentí una emoción inesperada apoderarse de mí, y las palabras se me atoraron en la garganta. Él asintió, y por un momento pareció perdido en sus propios pensamientos, como si también estuviera reviviendo todos esos recuerdos que ahora volvían a mí. «Quiero que la tengas tú. Siempre pensé que algún día podría darte algo más que palabras». Su voz, aunque tranquila,
Dejaba entrever un leve temblor, y al escucharle, sentí que comprendía algo que hasta entonces no había alcanzado a entender del todo. Por un instante, nos quedamos en silencio, él observando la caja y yo intentando asimilar el gesto. Me invadió un sentimiento de gratitud, pero también de tristeza, como si ese regalo fuera un recordatorio de algo que se estaba perdiendo, de una conexión que, aunque profunda, parecía cada vez más frágil. Cuando finalmente él se levantó y salió de la habitación, me quedé mirando la cajita de madera en mis manos, sintiendo que en ella se guardaba mucho más que un simple obsequio. A la mañana siguiente, mi padre me sugirió que fuéramos a dar un paseo junto al río. Hacía tiempo que no proponía una salida así, pero acepté, pensando que quizá esta caminata serviría para aclarar algo de la extraña atmósfera que flotaba entre nosotros desde aquella noche. El sendero estaba cubierto de hojas, húmedas y resbaladizas por la lluvia reciente. Caminábamos en silencio, escuchando el murmullo del río que corría con fuerza a nuestro lado. Yo lo miraba de reojo, esperando que él dijera algo, que me explicara por qué me había dado aquel regalo tan personal la noche anterior. Pero él parecía más callado que nunca, absorto en sus pensamientos. Sus manos, metidas en los bolsillos, temblaban ligeramente, como si una lucha interna lo mantuviera en silencio. Finalmente, se detuvo cerca de una roca y se sentó, mirando el agua. Me acerqué, preguntándome si este era el momento en que, por fin, me contaría algo importante, alguna verdad escondida que pudiera explicar la extraña distancia que había crecido entre nosotros. Él respiró hondo y alzó la vista hacia el cielo, sin decir nada. Aquella pausa me hizo sentir más incómoda que cualquier otra cosa. El silencio parecía susurrarme secretos que él no se atrevía a decir. Entonces, él rompió el silencio, pero sus palabras no eran lo que yo esperaba. A veces, quisiera haber hecho las cosas de otra manera, murmuró, casi para sí mismo. Sentí una punzada de incomodidad. Papá, ¿qué quieres decir? Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una melancolía que nunca había visto antes. Pero en lugar de responder, se limitó a sonreír débilmente y a negar con la cabeza, como si no fuera capaz de articular lo que quería decir. La corriente del río seguía su curso, indiferente a nuestro silencio. Al final, él se levantó, extendiéndome una mano para ayudarme a levantarme también. «Vámonos, es tarde», dijo en voz baja, evitando mi mirada. Mientras volvíamos, el peso de sus palabras, aunque incompletas, seguía retumbando en mi mente. Una semana después, mi padre me propuso ir al parque que solíamos visitar cuando yo era pequeña, un lugar en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles altos y bancos de piedra gastados por el tiempo. Sentí una mezcla de sorpresa y nostalgia, ya que hacía años que no íbamos juntos allí. La idea de pasar la tarde en un sitio tan lleno de recuerdos me pareció extrañamente reconfortante, como si, de alguna manera, ese paseo pudiera cerrar la distancia que había surgido entre nosotros. Al llegar, todo se sentía tan familiar y al mismo tiempo tan lejano. Caminamos en silencio por los senderos de tierra, observando cómo las hojas caían con suavidad alrededor nuestro, tiñendo el suelo de tonos otoñales. Noté que él miraba los árboles con una expresión de serenidad que pocas veces le había visto. Me pregunté si también él estaba recordando aquellos días en que corría conmigo entre los árboles, persiguiendo hojas como si fueran pequeñas joyas que el viento nos regalaba. De pronto, nos detuvimos cerca de una fuente de piedra en el centro del parque. La fuente era vieja y, aunque ya no funcionaba, seguía siendo un lugar de encuentro para los visitantes. Mi padre me miró y, con un tono inusualmente suave, dijo: «Este lugar siempre me ha recordado lo efímero de las cosas, cómo cambia todo con el tiempo, incluso cuando parece permanecer igual». No supe qué decir, así que simplemente lo miré, esperando que continuara. Él desvió la vista hacia el cielo y en sus ojos vi algo que me dejó helada. Un brillo de despedida,
de resignación, como si aceptara que algunas cosas no podrían ser reparadas. Fue entonces cuando sacó algo de su bolsillo y lo colocó en mi mano. Era una pequeña piedra blanca, lisa y fría al tacto. La reconocí de inmediato. Era una de las piedras que habíamos recogido juntos en nuestra última visita al parque, cuando yo apenas tenía 5 años. ¿Recuerdas?, me preguntó, esbozando una sonrisa. Yo asentí, sintiendo cómo una mezcla de alegría y tristeza se agolpaba en mi pecho. Aquella piedra, que para él había sido un simple objeto de recuerdo, ahora cobraba un nuevo significado, como si fuera una parte de él que me estaba entregando, algo que llevaba años esperando compartir. Al ver mi expresión, él dio un paso atrás, me miró una última vez y dijo: «Gracias por haber sido mi compañía». Y, sin esperar respuesta, se giró y comenzó a caminar por el sendero que conducía fuera del parque. Lo vi alejarse, sin voltear, con una calma y determinación que me dejó sin aliento. Quise llamarlo, detenerlo, pero me quedé inmóvil, observando cómo su figura se fundía con las sombras de los árboles, hasta desaparecer por completo. Al quedarme sola junto a la fuente, sosteniendo la piedra en mi mano, comprendí que no era un simple adiós.